cuántos en esta mañana somos hijos de Dios, cuántos hemos creído en Jesús como nuestro Salvador y Redentor. No sé si vienes por primera vez, si hay alguien que viene invitado por alguien o has entrado por casualidad en esta iglesia. Y quiero decirte que a lo mejor, si es tu primera vez que vienes, puedes pensar que estás reunido con otros que son hijos de Dios. Pero la verdad es que cuando mi familia iba a la iglesia, a la religión de la cual de generación en generación íbamos pasando, porque pasaba de generación en generación, donde se rendía cultos y adoración a santos, a estatuas de Jesús, de una virgen. Mi familia pensaba que conocía a Dios, pero la verdad es que lo que conocían era una tradición heredada de padres a hijos. Yo espero que en esta mañana, si estás aquí, te des cuenta de que lo que heredamos de padres a hijos es religión, es tradición. Y la verdad es que una compañera de mi madre les invitó a venir a una iglesia, a esta iglesia precisamente, y aquí conocieron a un Dios totalmente diferente de donde ellas solían ir. La verdad es que empezaron a venir y Dios tocó sus corazones. Lo primero que descubrieron es lo que la palabra nos dice, que todos somos pecadores, porque la Biblia nos dice que todos somos pecadores y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Mira, lo dice en el libro de Romanos capítulo 3, voy a leer los versículos 10, 12 y el 23, dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una y se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¡Caray! Era totalmente de lo aprendido. Uno se consideraba bueno por asistir a una reunión, por participar en los ritos que ahí se hacía. Pero lo que nos dice la Biblia es que todos estamos totalmente destituidos de la presencia de Dios. Y que somos inútiles porque nos hemos desviado. Que no hay nadie que sea bueno ni haga lo correcto. Pero ¿sabes una cosa? Descubrieron que Dios envió a Jesucristo a reconciliar al hombre con Dios. Y la verdad es que el hombre no quiso escuchar el mensaje de esas buenas noticias de reconciliación entre Dios y el hombre, sino que el testigo fiel y verdadero, Jesucristo, fue matado y crucificado en una cruz, porque el hombre prefería la religión a la verdad. Y fíjate en 1 de Juan capítulo 4 versículos 10, ¿en qué consiste el amor? En que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en favor para nuestros pecados. O sea, no es que nosotros hayamos amado a Dios, no, de nosotros nos sale el amar a Dios. Pero Dios envió a Jesucristo para reconciliarnos con el Padre, para perdonar nuestros pecados. De tal manera amó Dios al mundo que mandó a su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Y en esta mañana, si tienes una religión, incluso si eres hijo de creyentes, o una persona que vienes tras vez porque te gustan las formas, los cánticos, lo que se dice desde un púlpito, te invito a que pidas a ese Jesús que perdone tus pecados, que entre en tu vida y que te haga ser un hijo de Dios. La verdad es que mi familia y muchos de los que aquí estábamos no sabíamos cuál era el plan de Dios, y la gente del tiempo de Jesús no sabía cuál era el plan de Dios. El plan de Dios es que tenía que morir uno por muchos, y en esos muchos estamos todos nosotros, y está toda la humanidad.
si conocemos una religión, la que sea, evangélica, católica, etc., no es una religión lo que tenemos que tener, es una experiencia salvadora con Jesucristo. Amén. Una experiencia que nos haga tener una vida dependiente de la gloria de Dios. No se trata de religión, se trata de experimentar la salvación que Dios quiere darte a cada uno de nosotros. La verdad es que a lo mejor si eres un hijo de Dios y si en esta mañana tu corazón se está inclinando hacia las cosas de Dios, te invito a que pidas que Jesús entre en tu vida, que pidas perdón por tus pecados, que le digas que forme parte de ti para que puedas llegar a ser un hijo de Dios. Y a todos los que somos hijos de Dios, yo creo que hemos olvidado dos cosas muy importantes que tenemos todos que hacer. Dos cosas que tendremos que hacer o que tenemos que hacer a lo largo de nuestra vida. Ya sea que hoy experimentes vida o que ya hayamos experimentado vida hace mucho tiempo. La primera es crecer. Tenemos que crecer. Y para crecer tenemos que orar y leer la palabra de Dios. Dejarnos discipular y no dejarnos de congregar. Porque entonces, si algo de esto falla, empezamos a menguar. Y no estamos para dejar de crecer, sino para crecer en nuestra vida espiritual. Segunda cosa muy importante, no mires a los hombres. Todos te vamos a fallar. Mira solamente a Jesús. Los hombres te vamos a herir, aunque seamos pastores, te vamos a herir, te vamos a fallar, pero Jesús jamás nos va a fallar. Y ahora, dicho esto, teniendo en claro que tenemos que crecer y que tenemos que tener la mirada en Cristo Jesús, vamos a la cita de hoy, que la encontramos en el libro de los Efesios, capítulo 4, versículos del 1 al 4. Efesios 4, versículos del 1 al 4. Corintios, Gálatas, Efesios, Romanos, Hechos, Romanos, Nuevo Testamento. Bien. Ya no os digo la página porque seguro que no coincide, pero bueno. Una de las cosas que me pasa es que utilizo muchas veces mi iPhone o el iPad cuando me meto en la Biblia y se me pierden pierdo la memoria de los libros de la Biblia. Y me he acostumbrado tanto a la maquinita que me tengo que volver más al papel. Que el papel me ayuda a recordar el orden de cómo están las cosas. Bueno, no nos vamos a enrollar más. Efesios capítulo 4, versículos del 1 al 4. Dice: Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Amén. Creo que lo he dicho todo, ¿no? Sí. El 4, perdón, me falta el 4. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo. Amén. Ya me he ido hasta el 5. Sí. Pero bueno, también está bien, ¿verdad? Una expresión que muchas veces desde los púlpitos se suele decir, que la iglesia tiene que estar llena de pecadores. De pecadores arrepentidos. De pecadores arrepentidos. Esta es una expresión muy utilizada, pero es verdad. Y sabes una cosa, muchas veces yo creo que nos olvidamos de que aunque nos hemos arrepentido, aunque Jesús nos ha salvado, que seguimos siendo pecadores. Yo no sé si sabes que sigues siendo un pecador. Vale.
y que tenemos que guardar nuestra salvación con temor y temblor, como la palabra de Dios nos dice, que tenemos que buscar a Dios y guardar lo que en esta porción nos habla, la unidad del Espíritu Santo, guardar la unidad de la Iglesia, y los hijos de Dios, todos nosotros hemos recibido un llamado a seguir a Jesucristo y a hacer las cosas como Él quiere que se haga, no como nosotros las vemos, sino como Jesús las ve. Teniendo esto presente, entonces los hijos de Dios no seguimos ni formas, ni tradiciones, ni costumbres humanas, ni cosas intelectuales, ni cosas modernas que modifiquen el Evangelio de Jesucristo. Yo creo que estamos de acuerdo, ¿verdad? Tan solo tenemos que seguirle y hablar a las personas de que hay una esperanza para cualquiera que no tiene a Jesucristo. Sea su condición, sea un asesino, sea una prostituta, sea alguien que es un atracador, sea quien sea. Dios no hace acepción de personas. Todos podemos venir delante de Jesucristo tal como somos, pedirle perdón y dejar que la gracia de Dios transforme nuestras vidas. Y ante esto que acabo de decir, a lo mejor tú te estás cuestionando en tu mente, pero es que yo soy mejor. Si te estás cuestionando que eres mejor, creo que tienes un grave problema. No has conocido todavía a Jesucristo. Porque hemos leído que no hay ni uno bueno, que todos estábamos destituidos de la presencia de Dios, que no hay quien haga el bien, que todos hacemos el mal. Entonces, ¿somos mejores unos que otros? De ninguna manera. Tanto el pecador que sea un asesino, como el pecador que sea una excelente y maravillosa persona, todos han necesitado el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Aleluya. Y Jesús murió de la misma manera por los dos, para que los dos pudieran ser reconciliados con Dios Padre. Sigo diciendo, no seguimos formas ni tradiciones humanas, porque la gracia de Dios nos ha transformado. Tan solo tenemos que seguir a Jesús. Mira, el Espíritu Santo a través de Pablo nos está diciendo que los hijos de Dios tenemos que andar dignamente. Y el andar dignamente es agradar a Dios en nuestra forma de ser. Muchas veces podemos querer agradarnos a nosotros, pero no nos podemos agradar a nosotros. Tenemos que agradar a Dios. Tenemos que agradar al Espíritu Santo que está en nuestras vidas. Lo que nos dice la palabra que hemos leído, a ser humildes, a ser mansos, a soportarnos con paciencia y a guardar la unidad de la Iglesia en paz. Es decir, que Jesucristo reine en la vida de los que formamos la Iglesia de Jesucristo. ¡Wow! La verdad es que es un tanto difícil todo esto. Y me gustaría hablar de lo que aquí este libro destaca. La unidad de la Iglesia. Y lo primero que Pablo nos está diciendo es que hay que andar dignamente. Y la verdad es que al hablar de la división es un tema delicado. Antes tendríamos que saber lo que es una división, pero yo creo que lo sabemos por la forma lógica y natural de lo que hemos aprendido en el colegio. Todos hemos estado en un colegio, a lo mejor muy poco tiempo, pero todos hemos estado y hemos aprendido lo que se dicen las 4 reglas. Sumar, restar, multiplicar y dividir. Y la división, que es separar o repartir un todo. Y entonces hay una pregunta que nos tenemos que contestar todos nosotros, a nosotros mismos. ¿Pero a Dios le gusta que nos separemos o nos dividamos? Y yo creo que todos sabemos la respuesta. De ninguna manera. Porque eso no es andar dignamente. No hace que Jesús sea glorificado. Y lo que Jesús quiere es que andemos dignamente conforme al llamado que todos hemos recibido, y que Jesús sea glorificado en nuestras vidas, y que Jesús sea la luz de la Iglesia, y que la Iglesia sea aquello por lo cual Jesús murió en la cruz del Calvario. La luz y la sal de la tierra. A lo mejor puedes pensar, bueno, es que esto no es muy importante, ¿no? Hay cosas más importantes en la palabra de Dios. Mira, cuando Jesús estaba en Getsemaní,
oró por aquellos que con él habían estado. Juan 17:11. Y fíjate cómo ora. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Jesús estaba orando por sus discípulos, no por nosotros. Por sus discípulos para que fueran uno. Pero fíjate lo maravilloso de Jesús, que oraba por sus discípulos, pero se acordó de nosotros. Se acordó de esta iglesia y se ha acordado de todas las iglesias a lo largo de toda la historia. En el versículo 20 del mismo capítulo al 23 dice: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Wow. Es que Jesús, antes de morir, antes de dar su vida por ti y por mí, se estaba acordando de los suyos, se estaba acordando de nosotros, y en sus últimas horas estaba pidiendo por nosotros. No para que nos fuera bien, no para que fuéramos triunfadores, para tener familias perfectas, estudios, un currículum increíble, sino para que su iglesia fuera una. Uno, para que demos testimonio de que Jesús verdaderamente resucitó de entre los muertos, de que Jesús es una realidad, no es una falacia. A lo mejor puedes pensar, es un mensaje un tanto desafortunado. En esta iglesia hace aproximadamente 4 años hubo una división y puedas pensar, bueno, hay cosas que no se tienen que decir, o mira, piensa lo que quieras. Puedes pensar que a lo mejor hay cosas de las cuales mejor no hablar. Si es para criticar, no hables nunca. Pero sabes, en toda división hay corazones heridos y rotos. Y tal vez después de tanto tiempo aún sigan así. Y si esto tú no lo expones delante de Dios, tu corazón va a seguir estando herido toda tu vida. Y la verdad es que lo que Dios quiere es que crezcamos, que desechemos las cosas y que sigamos adelante. Mira, Romanos 8:28 dice: a los que aman a Dios, todo acontece para bien. Yo no sé si crees que este versículo es una realidad, pero yo lo creo y digo amén. A los que aman a Dios, todo lo acontece para bien. No lo entiendo por qué, pero acontece para bien. O sea, mi mente finita, porque tu mente y mi mente son finitas, no pueden discurrir lo que todo este versículo puede amparar. No lo podemos entender, pero lo creo. Y creo que las cosas que ocurren siempre son para un bien superior, que tal vez nunca entendamos y tal vez nunca se nos explique, pero es para un bien. Y ese bien moldea nuestras vidas, forma nuestro carácter y hace que Dios sea glorificado en nuestras vidas. La verdad es que muchas veces hay cosas que en la palabra de Dios las vemos y nos gustaría arrancar la hoja, pero no podemos hacerlo. Es la palabra de Dios. Y tenemos que aceptar tanto lo que nos gusta como lo que no nos gusta. No podemos tomar una cosa y dejar otras. No estamos en el cielo, vivimos en la tierra y debemos luchar, hermanos, contra aquello que muchas veces nos divide, nos puede separar y sobre todo estar preparados para que nada de esto nos vuelva a ocurrir. Amén. Porque tenemos que estar preparados para que nada nos divida ni nada nos pueda volver a ocurrir. Era importantísimo lo que Jesús estaba orando delante del Padre. Estaba orando por la unidad de la iglesia. Y la verdad es que, mirando todo lo que es la palabra de Dios, hay tantas historias de divisiones, de reinos divididos, de familias divididas, de iglesias que pensaban
empezaban a dividirse. Y para poder entender todo el mal que esto lleva a cabo, entre los muchos ejemplos que encontramos, voy a coger el ejemplo de una iglesia. Y es la iglesia de Corinto. Corinto era una ciudad griega, donde la filosofía y sus oradores formaban escuela, con multitud de numerosos seguidores. Todos, o casi todos, hemos estudiado, leído filósofos como Aristóteles, Pitágoras, Sócrates, Platón, etc. En matemáticas, si has hecho la primaria, has estudiado el teorema de Pitágoras, un rollo patatero, pero que a veces ese rollo que hemos estudiado no sirve, ¿eh? Pero bueno, y en esta iglesia de Corinto, el carácter griego formaba parte también de la congregación. Y es que cada iglesia donde está, el carácter de la población influye dentro de lo que es la iglesia. Nuestra formación, donde vivimos, todo influye en el carácter muchas veces de la iglesia. Pero la iglesia no se tiene que dejar influenciar por las formas o la presión que el mundo exterior nos quiere ejercer, sino que nos tenemos que dejar influenciar por la palabra de Dios. La palabra de Dios es nuestra influencia. Vamos a ver el problema que tenían en esta iglesia. 1 Corintios, capítulo 1, versículos del 10 al 17. Dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloe, que hay entre vosotros contienda. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que ninguno de vosotros he bautizado sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás no sé si he bautizado a algún otro, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Amén. Yo no sé si habéis visto, o más bien escuchado, el problema que hay. La verdad es que se estaban dejando llevar por la pasión carnal y no por la pasión de que el fruto del Espíritu Santo sea una realidad en sus vidas. Salen unos personajes, los de Cloe, que avisan a Pablo de lo que está pasando. Generalmente, cuando en la iglesia no hay espíritu, sino más bien carne, unos podían pensar: estos de Cloe son unos chivatos. Van a Pablo y les dice: pero ¿sabes una cosa? ¿Los de Cloe eran unos chivatos? No. Los de Cloe sí eran espirituales. Porque el espiritual es aquel que cuando ve un problema va a la persona adecuada para decirle: está pasando esto, hay que ponerle solución, hay que ponerle remedio a esto. Y los de Cloe van a Pablo para que este mal que está pasando se sofoque, se quite. No se puede callar el pecado en la iglesia, ni se puede intentar tapar, sino que hay que destaparlo para que Dios sea glorificado, para que el mal no se extienda. ¿Cómo se estaba dividiendo Corinto? Yo creo que todos, si habéis sido buenos oidores, lo sabéis. Unos decían: yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, que es Pedro, y yo soy de Cristo. Esta iglesia se estaba dividiendo en 4 facciones dentro de ella. ¿A cuál? La más arrogante. Porque, ¿a cuál más arrogante? De Apolos me gustaría decir que lo que se nos habla de él es que era un excelente orador, que estaba muy bien instruido en la palabra de Dios, que fue bautizado por Juan el Bautista y que fue discipulado en cierta manera por Aquila y Priscila, y se cree que se llegó a ser uno de los pastores de Corinto. Y viendo
esto de Apolos, viendo a Pedro, discípulo de Jesús, apóstol de Cristo, y a Pablo también, y sobre todo a aquellos que dicen, yo no soy de Pablo, yo no soy de Pedro, ni de Apolos, pero soy de Cristo. ¿Cuál de estas secciones creemos que era la más correcta? La respuesta es ninguna. Ninguna. Mira, Pablo estuvo en Corinto casi 2 años predicando el Evangelio. Y cuando Pablo muchas veces se refiere a ellos, a los corintios, les llama y les dice que son bebés espirituales en la fe. No han crecido. Por muy culto que llegas a ser, por muy conocedor como los judíos puedan llegar a ser, los pertenecientes a esa congregación de la palabra de Dios, tantos unos como otros necesitan rendirse a Jesucristo. A no mirarse a ellos, sino a mirar a Jesús. Es tan peligroso lo que estaba pasando aquí en Corinto, que incluso Pablo tiene que decirles, yo solo he bautizado 2 o 3. No he bautizado más. Tal vez, yo imagino que cuando Pablo está diciendo esto, es que se podría llegar a pensar, es que unos decían, el bautismo que vale es el que hizo Pablo. No, el que vale es el que hizo Apolo. No, el bautismo verdadero es el que hizo Pedro. Cuestionarse estas cosas. Qué terrible cuando la carne entra dentro de la iglesia. Cuando la iglesia deja ser el templo vivo de Dios para convertirse en un club social. Vuelvo a leer en Efesios, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Me gustaría mirar lo que puede afectarnos a nosotros, personalmente y al conjunto general de cualquier iglesia, viendo lo que en esta iglesia pasa. Y lo primero que encuentro es que no han crecido en la fe, siguen siendo creyentes inmaduros. Siguen a hombres y no siguen a Jesús. Son tan egoístas en su forma de pensar que han dejado de ver a Jesucristo en un púlpito para ver a los hombres. A unos les gusta más Pedro, Pablo, Apolos. Estaban siendo tan excluyentes. Cada uno decía que tenía un orador preferido y que otros eran tan espirituales que solo escuchaban lo que Cristo tendría que decirles. Estos grupos excluían y se descalificaban entre sí. Caray, qué cuidado tenemos que tener, ¿no? Porque en las iglesias se puede llegar a rendir culto al hombre y no a Dios. Cuando se ve a un predicador o un pastor como algo tan especial, tan llamativo, que vamos porque tengo que escuchar a este hombre. ¿A qué escuchamos? ¿A los hombres o a Jesucristo? Podríamos pensar, aquí, donde estamos hoy tú y yo, que a mí me gusta el hermano Julio. No, a mí me gusta el hermano Ramón. No, a mí me gusta el hermano José. No, a mí me gusta el hermano Jordi. O a mí me gusta Francisco. O me gusta los hermanos de Santa Perpetua. Y vengo cuando esté Julio, porque cuando están los pastores, a lo mejor dan mucha caña, ¿no? ¿Tenemos ese tipo de partidismo? Que Dios nos libre. Porque lo que tenemos que escuchar es a Jesucristo, no a los hombres. Amén. No a los hombres. La verdad es que en las iglesias muchas veces hay hombres que están unos más instruidos que otros. Otros están en un proceso de aprendizaje. Otros son evangelistas. Otros son maestros. Pero todos predicamos la palabra de Dios para que Dios sea glorificado.
no para que nos miréis a nosotros, no para que miréis nuestros defectos, sino para que podamos, entre todos nuestros defectos, entre todas las cosas en las cuales nos equivocamos tantas veces, que se pueda ver a Jesucristo y el mensaje de la cruz. Si en los púlpitos se deja de ver a Jesucristo, estamos perdidos. Si empezamos a ver a los hombres, estamos perdidos. Es lo que estaba pasando en Corinto. Corinto iba a ser dividida bestialmente simplemente por esta condición. Nuestro crecimiento, hermanos, no es en la iglesia. Nuestro crecimiento espiritual es en nuestro hogar. Cuando en nuestras casas leemos la palabra de Dios. Cuando en nuestras casas escuchamos y vamos delante de la presencia de Dios para escucharle y para hablarle. Ahí está nuestro crecimiento. Los domingos, el día del Señor, nos reunimos para, entre todos aquellos que hemos sido salvos, venir para dar gracias a Dios, para alabarle, para bendecirle y para escuchar la palabra de Dios. Pero el crecimiento no lo da la iglesia, lo da nuestra comunión personal con Jesucristo. Mira, me gustaría decirte, en las cosas de Dios no existe la competitividad. No existe. Todos, absolutamente todos, predicadores, los que limpiáis, los porteros, los maestros de escuela dominical, etcétera, 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 todos trabajamos para una misma causa, Jesucristo. No por una iglesia llamada Pleno Evangelio, no, si incluso hasta eso le damos nombre, estamos perdidos. Trabajamos por Jesucristo, para que se vea a Jesucristo, no por una denominación, no por una iglesia local, trabajamos por Jesucristo. Simplemente trabajamos para Él y para que Él sea glorificado, todos por una misma causa. Y me gustaría en un momento ahora dirigirme a aquellos que lleváis mucho tiempo sirviendo en el Señor. Cuando vemos otros que empiezan a hacer cosas en la iglesia, a ser formados, mi pregunta es, ¿les ayudamos? ¿Les dejamos pasar? Yo no sé si me estáis entendiendo. ¿Sí? Perfectamente. Vale, vale. ¿Les acompañamos en ese aprendizaje? ¿O les decimos, no, este puesto es mío y esto no me lo tocas? Eso me dijo Jordi, el hermano Jordi. Estaba ahí y en la mesa de mezcla me dijo, no, este es mi puesto, aquí nadie me quita. Es broma, Jordi. No hay nada nuestro. No hay nada nuestro, todo es de Jesucristo. Y todos estamos para que nuevas generaciones vayan aprendiendo y vayan dando la gloria a Dios. Tengamos cuidado, no entorpezcamos el crecimiento de la iglesia y el crecimiento de los hermanos. ¿Sabes una cosa? Me gustaría destacar cosas reales de la iglesia. En la iglesia no todos vamos a ser amigos. No. A mí hay gente que me cae muy bien y hay otros que... Pero sí hay una cosa que nos une, y es que somos hermanos. Y eso es más poderoso de lo que nos separa. De si me caes mejor o no me caes tan bien. Eso es más poderoso. Eso tiene más peso que todas las cosas. Y es verdad que unos y otros podemos tener más afinidad, pero todos nos tenemos que ayudar, amar y respetar. No nos podemos dejar llevar por la carne, tenemos que dejar ser utilizados por el Espíritu Santo para que la iglesia ande en la unidad de Dios. Mira, mirando todo el contexto de la palabra de Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, han habido personas que han destacado por rebelarse y querer dividir o la iglesia, o un reino, o una familia. Y lo que he llegado a la conclusión es que todos tienen una característica en común. Yo las voy a decir. Si tienes de esas características, pide auxilio al Señor. Pide auxilio.
porque muchas de las características que voy a nombrar a lo mejor están en nosotros y tenemos que pedir auxilio para que Dios nos ayude y para que queden muertas y sepultadas. Características de esas personas: son envidiosos, envidian lo que tienen, no son felices con lo que ellos mismos tienen. Tienen una visión distinta del ministerio que hay en la iglesia. Es que el pastor hace las cosas así, pero yo las haría así. Es que esto se hace así, no, pero es que es mejor que se haga así. Tienen siempre un punto de vista distinto. Me llama la atención que son personas tan carismáticas, que tienen una elocuencia tan grande y que con su elocuencia y con su carisma nos seducen para que les apoyemos en lo que sea. Incluso utilizan la pena para hacernos sus partidarios. Estas personas solo piensan en ellas y nunca en el bien común. Son tan egoístas que se aman a sí mismas. Son competitivas, nunca desean compartir, tienen la necesidad de controlarlo todo. En cierta manera son encantadores porque saben manipular y convencer. Y siempre están buscando adeptos a su causa. Pero ¿sabes? Estas personas tienen un problema. Aunque siempre buscan adeptos a su causa, son también muy selectivos. Y quieren también ser el centro de atención en todo. Y si no llegan a ser el centro de atención, con el grupo que forman, intentan dividir la iglesia del Señor. Lo peor de todo es que nunca aceptarán su culpa, a no ser que el Señor les toque. Que Dios nos ayude, ¿verdad? Ahora, ¿cómo reaccionamos nosotros ante ciertas cosas que muchas veces pasan en la iglesia? ¿Cómo reaccionamos cuando alguien nos ofende? ¿Cómo reaccionas cuando alguien te ofende? ¿Vas con la caballería rápido? ¿Cómo reaccionamos cuando nos enteramos que alguien nos critica de la iglesia? Pero ¿cómo voy a ser criticado? Sí, es que hoy me he puesto un traje tan bonito, me llevo el peinado, una colonia. ¿Y qué vanidoso que eres? ¿Cómo reaccionamos cuando alguien pasa por nuestro lado y no nos saluda? ¿Cómo reaccionamos tal vez cuando es el pastor, un anciano, etcétera? Sabéis que el pastor es un despistado. Yo puedo hablar por mí. Pero ¿sabes una cosa? También podemos saludar. Si no nos saludan, podemos saludar. ¿Cómo reaccionamos cuando tú y yo estamos enfermos y ningún hermano de los que dicen ser hermanos míos que vienen el domingo a la iglesia no me llama por teléfono para preguntarme cómo estoy? ¿Sabes una cosa? ¿Cómo reaccionamos cuando un hermano no viene a la iglesia? ¿Empezamos a hablar de él o empezamos a orar delante del trono de la gracia? Y le llamamos por teléfono para saber qué es lo que le pasa, por qué no viene. Ante todas estas preguntas, tendríamos que decir: Señor, ayúdame a ser un hijo tuyo de verdad. Ayúdame a guardar la unidad de la iglesia. Ayúdame a ser más genuino. No a estar tan por mí, sino a ser como tú. A estar por todos. Y al mismo tiempo que Jesús sea glorificado en nuestros hechos y acciones. Pero para finalizar en esta mañana, ante todo esto y ante todas nuestras reacciones, hay una solución, la que hemos leído en esta carta de Efesios. Y esta carta de Efesios nos habla de 4 cosas que sí nos hacen guardar la unidad de la iglesia. La primera es la mansedumbre. Y puede traducirse como amabilidad
o un espíritu de entrega. Esta palabra, en su origen griego, se utiliza para describir a un animal completamente domado y disciplinado. Y esto nos habla de cómo debemos ser cada uno de nosotros, tener un espíritu de sumisión, de amor, de respeto, de unidad entre unos y otros. La mansedumbre no intenta afirmar su autoridad o importancia, su prestigio, sino que se deja controlar por el Espíritu Santo. No intenta defenderse, no intenta decir, aquí estoy yo, sino que se deja controlar por el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo sea el que gane siempre en la vida de él. La longanimidad es el aguante incansable que, lejos de quejarse, lo cual indicaría una debilidad para esta mentalidad muchas veces griega. La longanimidad revela nobleza, fuerza de carácter, rehúsa ostentar el mal genio y el mal humor, la irritación, y es lento para tomar represalias cuando se siente atacado o herido. Caray, qué fuerte, ¿no? Porque cuando tú y yo no sé tú, pero cuando yo me siento atacado siempre tiendo a defenderme, muchas veces, ¿no? Pero la longanimidad no se detiene ante el ataque, prefiere esperar, prefiere acudir a Dios, prefiere refrenarse para que Dios sea glorificado en su vida. Esta palabra se utiliza para describir la paciencia incansable de Dios. La misma paciencia que todos nosotros debemos tener, soportarse. Es curioso, porque esta palabra solo se emplea aquí, en todo el Nuevo Testamento. Generalmente la palabra también que habla de soportar es la longanimidad, pero a diferencia de la longanimidad plenamente dicha, el soportarse nos está hablando de llevar a la práctica la longanimidad, que está muy bien que tú y yo hablemos, que está muy bien que aquí se predique, pero eso hay que llevarlo a la práctica. Tenemos que experimentarlo. Podemos decir, bueno, es que yo soy yo. No, no, a la práctica. Iglesia, hay que llevar esto a la práctica. El amor y la paz. Y esto no lo podemos diferenciar uno del otro, porque el amor y la paz es un fruto del Espíritu Santo. Esto nos está recordando que el fruto del Espíritu Santo está en los hijos de Dios. ¿Eres un hijo de Dios? El fruto del Espíritu Santo está en tu vida. El fruto del Espíritu Santo tiene que ser una realidad, tiene que florecer, tiene que traer amor, tiene que traer gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza. La verdad es que en toda división algunos están como en un partido de tenis, ¿no? Mirando unos a otros, callados, porque muchas veces uno piensa, ¿qué está pasando? Porque muchas veces no nos enteramos de las cosas que pasan. En una división unos atacan, otros se defienden. Pero ¿sabes? Siempre que nos defendemos para herir, es inmadurez. Y esto nunca proviene de Dios. Porque lo que proviene de Dios es el de aguantar, el de esperar y el dejar que muchas veces Dios sobre. Hermanos, yo creo que tenemos un llamado a olvidar muchas cosas de las que nos ha pasado. Si has pasado por una división y has sido herido, olvídalo. Olvídalo. Sigamos hacia adelante. ¿Sabéis una cosa? Tenemos un futuro maravilloso. El Señor está más cerca que nunca. ¿Para qué vamos a vivir mirando al pasado? ¿Te han herido? ¿Te han molestado?
No sé, hay tantas cosas que nos pasan a lo largo de la vida. Dejemos de mirar hacia atrás, miremos hacia adelante, miremos a la cruz de Jesucristo. El Señor quiere que crezcamos. El Señor quiere que nuestros corazones lleguen a ser conforme al suyo. Ojalá Dios nos haya hablado en esta mañana, porque el enemigo, como dice la palabra, está como león rugiente. Sabe que le queda poco tiempo. Yo al menos creo que su venida está más cerca que nunca. Y si sabe que le queda poco tiempo, va a intentar atacar a su iglesia con todos los medios que haya, con enfermedades, con divisiones, con trabajos que te excluyan de poder reunirte y que te lleven a otros sitios. No sé, va a utilizar cualquier medio. Va a utilizar tu orgullo, va a utilizar el dinero, cualquier cosa para separarte de las cosas de Dios. Pero sabes una cosa, poderoso es el que nos ha llamado, que nos guardará. Hijo de Dios, no vivas en un pasado, vive en un presente. El Señor hasta aquí nos ha guardado y su gracia ha estado con todos nosotros. Jamás ninguno de los que aquí estamos podríamos decir que el Señor nunca nos ha guardado. Siempre el Señor nos ha guardado, aun en medio de nuestras dificultades y en medio de nuestras miserias. La gracia de Dios siempre ha estado con nosotros. Que el Señor nos bendiga. Vamos a hacer una oración.